Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra emisión de Panorama Histórico del Cristianismo. Gracias como siempre por acompañarnos y en esta ocasión pues seguiremos estudiando los documentos principales del Nuevo Testamento. Estos son las cartas del apóstol Pablo. Miramos Primera de Tesalonicenses, la primera carta, pues ahora nos toca ver la segunda carta a los tesalonicenses. Un tema sumamente interesante porque el apóstol desarrolla conceptos que van a ser únicos en la temprana escritura del Nuevo Testamento, como es el concepto del hombre de pecado o el anticristo, que en su momento vamos a verlo en el capítulo 2. Por lo pronto, si les parece, hacemos un análisis rápido del trasfondo histórico de aquel tiempo cuando el apóstol pues estaba visitando diferentes iglesias y cuando había llegado a Tesalónica pues desarrolló un afecto especial por aquella gente que abrazó la fe, en contraste con los judíos de la sinagoga que rechazaron después de 3 sábados de escucharle sus prédicas. Lo persiguieron, lo expulsaron, fue luego a Berea y otra vez estos judíos de Tesalónica vinieron desde Tesalónica a Berea para seguir perturbando la obra del apóstol. De allí entonces de Berea baja a Atenas, se cruza a Corinto y desde allí entonces manda dos cartas a estos hermanos de Tesalónica. Pues vamos entonces a mirar rápidamente para hacernos a la idea de aquel tiempo y entonces sí analizar en lo que se puede el capítulo, segunda carta a los tesalonicenses. Acá estamos mirando entonces el segundo viaje misionero de Pablo. Las principales ciudades que ya miramos en la emisión anterior, pues las repasamos, desde Antioquía de Siria, que era la base de operaciones. Desde allí entonces el apóstol sale con Silas y entonces atraviesan toda Siria y Cilicia para llegar a Derbe, Listra. El texto nos va a decir que también llegan hasta Frigia y Galacia. De Galacia se les impide predicar la palabra en Asia, entonces se trasladan a Misia. De Misia intentan subir a Bitinia y otra vez el Espíritu Santo se los impide y entonces bajan a Troas de Alejandría. Desde allí entonces apuntan su objetivo hacia Macedonia. Esto es, cruzan la isla de Samotracia, llegan al puerto de Neápolis, aquí estamos ya, y entonces estamos ya con Filipos. Filipos es aquella primera gran ciudad de Europa, esto es de Macedonia. De Filipos se trasladan hacia Anfípolis, luego a Polonia, y entonces van a concluir allí en Tesalónica, que es el centro de operaciones que nos está interesando. De Tesalónica se cruzan a Berea, de Berea entonces bajan hasta Atenas, capital de Acaya o Grecia, la Grecia moderna. Desde Atenas se cruzan allí a Corinto, ya estamos tocando el capítulo 18, ahí tenemos Corinto. Entonces a partir de allí pues sale la carta, la primera y segunda hacia Tesalónica. Miramos acá luego que bajan a Cencrea, de Cencrea a Éfeso, de Éfeso a Cesarea, luego hacia el sur Jerusalén y nuevamente hacia el norte a Antioquía de Siria. Este es el recorrido básico del segundo viaje misionero, recordemos los años 49 al 52, allí en medio de esos años, 51, Pablo escribe estas dos cartas que son nuestro objeto de estudio. Bien, veamos entonces, dejando Filipos, entramos a Hechos capítulo 17, pasan por Anfípolis y Apolonia y llegan a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, una sinagoga grande, por cierto. Pablo en la sinagoga de Tesalónica, ¿qué es lo que hace? Según su costumbre, entra allí y por 3 sábados razona con ellos a partir de las Escrituras. Lógicamente los judíos estaban expectantes con las noticias de este rabino que venía viajando desde Palestina, ya Jerusalén, más particularmente Antioquía de Siria, pero como rabino era muy respetado. Y algunos de ellos, luego de aquellos 3 sábados de predicación, creyeron y se persuadieron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Los judíos, sin embargo, llenos de envidia y consiguiendo la ayuda de algunos individuos perversos que merodeaban en la plaza, lo que diríamos hoy unos holgazanes, reunieron al populacho y provocaron un alboroto en la ciudad en contra de Pablo.
¿Qué pasa a continuación? Pues hay un alboroto grande, pues juntan una turba y asaltan la casa de Jasón, el anfitrión que hospedaba a Pablo y Silas, también a Timoteo, y procuraban sacarlos al pueblo. Las autoridades civiles ceden ante la presencia de dinero que Jasón trae. Él paga la fianza también de todos los que estaban detenidos y así los sueltan. Y entonces la iglesia de Tesalónica ya establecida, pues inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Vamos a leer algunos textos para ubicarnos también en las circunstancias en que viajando hacia Berea, Hechos capítulo 17, se mencionó que nuevamente los judíos de Tesalónica vienen hasta esta ciudad vecina de Macedonia para alborotar también, y entonces Pablo viaja a Atenas. Miremos Hechos capítulo 17, en la última parte, en la parte final, allí miramos ya cuando Pablo está dejando Atenas, versículo 34, luego de su famosa alocución en el Areópago, y la gente pues le disgustó al escuchar, los griegos al escuchar de resurrección. El texto nos dice que algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, uno de los miembros del Areópago, o Colina de Marte, que era un tribunal de juicio que operaba allí, y también una mujer llamada Dámaris y otros más que se juntaron con ellos. No fue mucha la cosecha que se obtuvo en Atenas. Pero aquí entonces que Pablo se cruza a Corinto. Siguiente versículo, leemos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Mientras tanto, sus amigos, recordemos, estaban todavía allí en Berea, el último lugar. No obstante que Pablo les dio instrucciones especialmente a Timoteo de que se cruzara a Tesalónica. El texto nos dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, 18.2, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio el emperador había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos en Corinto. Y en eso llegan sus dos amados compañeros. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, esto es, Silas vino de Berea y Timoteo de Tesalónica, porque esto nos lo va a revelar el capítulo 3, que ahora le vamos a leer de una carta de Pablo. Vamos a leerlo, pero completamos el texto que estamos leyendo. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, allí en Corinto. Y con el testimonio que le va a dar Timoteo, él elabora entonces la primera carta a los tesalonicenses. Miremos, primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, lo que significó la llegada de este Timoteo, especialmente Timoteo, que fue a quien Pablo, poco antes de dejar Berea y encaminarse con sus amigos desde Berea a Atenas, allí le encargó, ya que él iba a viajar solo a Atenas, que se fuera hasta Tesalónica. Miremos entonces, primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 3, desde el comienzo. Dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo, el versículo anterior. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, ya que estos hijos espirituales estaban viendo la persecución que Pablo sufría de parte de sus connacionales judíos ortodoxos, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Esto fue poco antes de dejar Berea, que entonces Pablo encomienda a Timoteo. Y entonces ahora, cuando se encuentran en Corinto, que hemos leído, capítulo 18 de Hechos, versículos 4 o 5, allí que leíamos hace un momento, allí Timoteo trae el informe. Notemos, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros,
y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, siempre deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces, es el informe muy positivo que trae Pablo, y entonces elabora la primera carta que le va a enviar, muy probablemente otra vez con Timoteo, pero aquí que esa carta llegue y causa conflicto, como hemos dicho. Al hablar de la segunda venida de Cristo, la gente se exalta en Tesalónica creyendo que ya Jesús viene y en consecuencia dejan de trabajar. No obstante, en esta primera carta Pablo da buenos consejos. Miremos, en el capítulo 4:11, acerca de ser prudentes con el uso del tiempo y no caer en fanatismos. Lo mismo en el capítulo 3, veremos otro versículo de esta misma primera carta. 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Notamos? A pesar de que se habló de la segunda venida en esta carta, les pide prudencia que trabajen sosegadamente con las manos. Miremos el capítulo 4:11, dijimos, y también capítulo 5, versículo 8, cuando les pide que anden sosegadamente. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Notemos entonces, Pablo da consejos de prudencia, pero entonces ocurrió que produjo un efecto la carta, por lo cual ahora estudiamos la segunda carta de los tesalonicenses. Pablo se ve obligado a enviar esta segunda carta para aclarar errores que se estaban produciendo como consecuencia de la primera carta. Veamos entonces ahora un bosquejo de la segunda carta a los tesalonicenses. Palabras muy agradables, el consuelo que él brinda a los creyentes perseguidos, además de los saludos iniciales. Vamos a ver, en ambas cartas siempre son los mismos remitentes, Pablo, Silas, o llamado Silvano también, y Timoteo. En ambas cartas se presentan de esa manera. Y entonces, ¿cómo va agradeciendo por su crecimiento espiritual? Vamos a leer, invito a que busquemos el primer versículo de ambas cartas. Allí vamos a ver, y esto nos sitúa entonces en ese encuentro que Pablo tuvo poco después de Priscila y Aquila en Corinto. Recordamos, allí vienen de Macedonia estos dos caballeros y hablan con Pablo, y Pablo se entrega por entero a la predicación de la palabra. Primera de Tesalonicenses 1:1. Miremos quiénes son los autores. Pablo, Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y lo mismo también en la segunda carta, exactamente lo mismo. Esto nos muestra entonces que fue en ese tiempo que él las escribió, y muy tiempo mediando entre una carta y la otra. Dice otra vez, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Notamos ambos, primer versículo de ambas cartas. Bien, vamos a mirar ahora a continuación el paciente sufrimiento que Pablo les pide que ellos tengan durante la persecución. Versículo 4, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Allí en el griego original da el sentido de presente, es decir, estaban sufriendo en ese momento tribulación. Recordemos que esto mismo Pablo lo va a decir en la carta anterior, cuando él dice que estaban sufriendo de sus compatriotas la misma persecución que las iglesias de Judea sufrían de parte de los judíos. Si nos acordamos allí, bien, esta persecución la estaban sufriendo estos hermanos de Tesalónica, y que Pablo las estaba enseñando en las iglesias, probablemente en Berea, Atenas o aún en Corinto, donde él mostraba cómo estos hermanos tesalónicos, amorosos, ellos soportaban la persecución.
Miremos desde el versículo 5 en adelante más de lo que el apóstol Pablo escribe a estos conversos tesalónicos. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual mismo estáis padeciendo. Notemos que el juicio de Dios no es la persecución, no es el sufrimiento, sino la reacción frente a ello. Allí es donde se demuestra el juicio de Dios. Y esto es que mientras los hijos de Dios están ellos firmes, aferrándose a la fe, a la vez es el juicio anticipado de los pecadores que provocan, que es lo que viene a continuación. Que aquellos que causan tribulación recibirán el justo castigo. Miremos versículo siguiente, allí lo dice, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿De qué modo? Vamos a ver tanto el juicio a favor de los hijos creyentes como el castigo de los pecadores. Cuando dice versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. A partir de acá, el apóstol Pablo va a describir asuntos que son muy importantes en lo que se llama la escatología cristiana. El apóstol Pablo desarrolla los conceptos acerca de la venida de Cristo, qué ocurre con ello. Esto es, Jesús viene con sus ángeles, viene con poder, viene para pagar retribución. Esto aparece claro en los evangelios, pero sucede que aquí hacemos una discusión. Hay autores modernos que suponen que el apóstol Pablo es el gestor, el creador de estas ideas escatológicas, debido a que siendo él el primer autor de las cartas, a excepción quizá de Santiago, se supone que la carta escrita por Santiago, el apóstol Jacobo, pudo haber sido escrita antes. Como no hay fecha, no hay datos, podría ser, no estamos seguros, pero esta sí es seguro, tanto carta de Pablo como escrita en el año 51. Por lo tanto, a 20 años del martirio de Cristo, ya está desarrollada esta doctrina escatológica, esto es de los eventos finales. Y es muy claro el planteo que hace Pablo acerca del descenso de la venida de Cristo. Nos acordamos, miramos esto en la carta anterior, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. No solamente que Él baja, sino que produce la resurrección de los creyentes. Junto con ello, a los creyentes pues los arrebata y juntamente con ellos son llevados en las nubes para estar con el Señor. Esta es la descripción que el apóstol Pablo hace en la primera carta, capítulo 4. Pero esta doctrina aparece ya desarrollada en los evangelios. El punto es que siendo, como muchos suponen que los evangelios son escritos posteriores a Pablo, pues supuestamente Pablo sería el que desarrolló toda esta doctrina de la escatología, del advenimiento, de la resurrección, aún incluso de la aparición del anticristo, que es tema de esta segunda carta que miraremos un poco después. Por lo cual, muchos suponen que Pablo es el que creó estas doctrinas y que Jesús, ya esto en algún momento lo discutimos también, que Jesús fue desarrollando esta concepción mesiánica. Nada más fuera de lugar, porque el mismo Jesús ya se los decía a los discípulos que guarden silencio de estas cosas. Él les decía claramente lo que iba a pasar con él, tanto su pasión como su resurrección. Pero lo decía para poder formar en sus discípulos el concepto de que Él era el Cristo y que luego tendrían que predicarlo de la forma en como lo tenían que hacer, como lo hicieron finalmente. Aún incluso en la carta de Juan aparece en el capítulo 16 que había muchas cosas que Él tenía que decirles, pero que no había llegado el tiempo, pero que cuando viniera el Espíritu Santo se los haría saber. Y aquí estamos viendo el cumplimiento, y es que luego de la partida de Cristo, el Espíritu Santo va iluminando con sus apariciones, revelaciones. Recordemos que es el mismo Espíritu Santo el que le prohíbe a Pablo entrar en Asia y aún en Bitinia. Así que el Espíritu Santo está metido acá, recordemos desde Pentecostés. Por lo tanto, Él es el que va a revelar como en este caso. Y revela entonces este asunto de la venida de Cristo, que vamos a mirarlo ahora en los Evangelios. Abrimos en Marcos capítulo 13 para ver más detalles. Esto es el descenso de Cristo
quiénes son los que lo acompañan, qué es lo que se produce. Tanto Marcos como también lo vamos a mirar en Mateo. Capítulo 13. Versículo 24 en adelante. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y aquí entonces la porción muy parecida a la que escribió Pablo en segunda a los tesalonicenses. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Miremos en capítulo 24 también, la forma en cómo lo describe. Versículo 30, Mateo 24, 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Recordemos que esa expresión también la utiliza Pablo en la primera carta, que Jesús bajará con voz de mando, con voz de trompeta. Y Él descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto aparece en el primer capítulo, en la primera carta a los tesalonicenses. Y ahora entonces los detalles que trae Mateo, adicional a lo que escribió Pablo. 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí estamos viendo el cumplimiento de lo que Pablo había dicho en la primera carta, que serían arrebatados, nos acordamos, que bajará del cielo y entonces resucita a los muertos creyentes y a los santos los arrebata juntamente con ellos. Y entonces ambos son llevados por los ángeles, que acá dice, son distribuidos en los cuatro extremos para recoger a todos los santos y llevarlos con Jesús. Bien, esta es la descripción de la segunda venida que trae Pablo, lo escribe, hemos visto, los evangelios. Aún así, también otros autores, Pedro en sus cartas, el Apocalipsis, también van a apuntar hacia lo mismo. Más bien, un autor trae más luz sobre otro, pero no vemos aquí contradicción, como sí lo sería esta doctrina nueva de del rapto secreto. Muy bien, vamos a mirar entonces a continuación el tema que nos ocupa. Avancemos un poquito más quizás. Seguimos con la segunda carta de Pablo, capítulo 1 todavía. Vamos a completar para meternos de lleno después en el capítulo 2. ¿Sí? Y queremos hablar del anticristo, que es un tema que nos va a interesar. Pero completamos entonces capítulo 1, versículo 7. Dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, nuevamente, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está diciendo que en llama de fuego es el infierno, sino que llama de fuego es la presencia de Jesús. Y Él baja del cielo en llama de fuego para dar entonces lo que corresponde a cada cual. Y en el caso de los pecadores, eterna perdición, separados de la presencia de Dios. No se menciona aquí la figura del infierno o de fuego para los pecadores, como aparecerá en otras partes de los escritos del Nuevo Testamento. Esto para ir señalando que esa luz adicional del castigo por fuego viene después, pero aquí para ir enmarcando lo que el apóstol escribe. Dice más, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es el significado más profundo que tiene el concepto de ser separados de la presencia de Dios. Esto es lo que llamaríamos el preludio del infierno, si por infierno entendemos el castigo por fuego. El preludio pues es de estar absolutamente separados de Dios, excluidos ya sin mezcla de misericordia o de segundo mensaje de arrepentimiento. Veremos lo propio como escribe también el apóstol Pedro refiriéndose a los ángeles caídos o demonios. Dice algo similar también. Abrimos esto en segunda de Pedro,
capítulo 2, versículo 4, ahí menciona: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Allí sí aparece la palabra infierno, y en su momento, cuando estudiamos la carta de Pedro, vamos a analizarla. La palabra griega es tártaro, y tártaro tenía su lugar en la literatura griega, y tenía que ver con fuego también. Era el lugar inferior al Hades. En su momento lo vamos a estudiar cuando miremos la carta de Pedro, pero por lo pronto miremos lo que dice a continuación: reservados al juicio, es decir, no se estaban quemando, sino que estaban separados para un juicio de castigo, que es lo que leemos a continuación. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Notemos, solamente para comentar lo del tártaro, si fuera real la figura de que están quemándose en un fuego, ya fueron juzgados y condenados, pero en cambio acá se nos está diciendo que están reservados para un juicio, después de lo cual serían quemados. Y ese juicio sí aparece revelado en Apocalipsis. Esto es, cuando estudiemos más adelante el capítulo 20, el juicio producido durante el milenio. Bien, retomamos segunda carta a los tesalonicenses. Miramos ahora los siguientes versículos. Versículo 10, leemos: cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Para Pablo era muy importante que estos nuevos amigos de Tesalónica creyeran el mensaje, para que no ocurriera como pasó tiempo después allí con los cristianos de Galacia. Recordemos la carta dada a los Gálatas, en que Pablo siente tanta tristeza que, habiendo predicado el Evangelio, esta gente fueron proclives, se inclinaron a escuchar un nuevo evangelio. Como dijera Pablo, no es que exista un nuevo evangelio, pero esta gente, los judaizantes, que traían una nueva versión del evangelio, pues estaban pervirtiéndolo y a punto de arruinarlo. Por eso es que Pablo aquí a los tesalonicenses le dice que él está feliz de que escucharon la palabra que él trajo como que fuera palabra de Dios. Esto lo va a decir en la carta anterior, que lo que él habló no era palabra de hombre, sino era en verdad palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que estaba transmitiendo estaba en la absoluta certeza de que Dios se lo había revelado, especialmente estos asuntos escatológicos, es decir, aquello que tiene que ver con la segunda venida y los asuntos finales. Y termina esta porción del capítulo 1: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, escuchando el mensaje que Pablo estaba dando allí a estos hermanos, ellos, además de fortalecerse, de afirmarse en el mensaje, a la vez darían gloria al Señor y sería motivo de gozo en tantas otras iglesias que escuchaban este evangelio que Pablo estaba llevando por todos lados. Lógicamente, había quienes cuestionaban el evangelio de Pablo, esto lo hemos visto también, debido a que, como no formaba parte de los 12, él mismo se reconoce como un abortivo que en última instancia Cristo se le apareció, pero tan poderosamente con un mensaje sumamente revelador como es este que miramos a continuación, y es la aparición del anticristo. Vamos a leer capítulo 2 a continuación, conceptos que van a ser nuevos, novedosos, ya estaban revelados en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel en particular. Tanto el capítulo 8 va a aparecer también en el capítulo 9, lo que allí se llama el desolador, capítulo 9, que haría semejante obra de destrucción contra el pueblo de Dios, ya en forma de profecía, pero Pablo aquí, al hablar del hombre de pecado, el hijo de perdición, habla de un misterio de iniquidad que se debía producir, debía aparecer antes de la aparición de Cristo. Así que con esto él intenta corregir, capítulo 2, lo que se entendió mal de la carta anterior. Debido a que en la carta anterior él fue enfático, los que vivimos, los que hayamos quedado, dando a entender que en esa generación Cristo vendría. Y los hechos, lógicamente, no eran así. El apóstol pues tenía más luz que compartir. Debido a esa creencia, los de Tesalónica pues muchos dejaron de trabajar. También esto lo va a amonestar en la segunda carta ahora.
Abramos pues entonces segunda carta, capítulo 2. Leamos pues. Ahí se nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por, y aquí da tres maneras, ya sea por espíritu de profecía, es decir, si algún espíritu o ángel haya revelado a través de sueños o visiones, o por palabra, predicación, o aún por carta, como si aún fuera nuestra. Esto da a entender que Pablo pues ya había escrito otras cartas, y alguno podía citar que en otra carta Pablo había dicho alguna cosa diferente, o que se había mutilado esta carta anterior enviada. Lo cierto es que él sí envió una carta, pero él mismo da a entender que nadie se perturbe ni por revelación, ni por predicación, ni aún por carta, aún la que yo haya escrito, es lo que está diciendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Final del versículo 2. Es decir, no está cerca, no se perturben. Hay cosas que deben ocurrir primeramente. Y en consecuencia, si no está cerca, nadie crea que por la supuesta inminencia ya hay que dejar de trabajar, que es lo que se va a ver ya en el capítulo 3 de esta misma carta. No vendría el Señor sin que apareciera antes una señal. Y esa señal sería tan importante de descifrar, de describir para estos tesalonicenses, que también llamativamente Pablo les había enseñado verbalmente, les había hablado de este poder que aparecería antes de la venida de Jesús. Notamos que en el caso de la venida de Jesús se requería que los creyentes estuvieran muy atentos a las palabras que Él les había hablado. Y entre esas palabras era que aparecería una defección, una traición o una apostasía. Veremos entonces el siguiente versículo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, si bien esta expresión no vendrá no está en el griego original, pero el sentido da a entender que de lo que viene hablando, que Jesús no viene, sin que antes venga la apostasía, esto es el abandono de la fe religiosa, es el dejar la fe para abrazar una nueva modalidad de creencia. Y ya vamos a mirar a qué podría apuntar. No vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Notemos qué importancia le va a dar Pablo a este individuo. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, y se hace pasar por Dios. Y agrego lo que viene: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esto nos muestra entonces que para el apóstol Pablo esto ya era conocido, lógico, lo era para él, pero debía serlo también para aquellos conversos. Él, en el tiempo que pasó en Tesalónica, les había enseñado acerca de la venida de Cristo, pero también de la aparición de la defección, de la caída, del abandono, de la traición, de la separación que se hace de la fe original para ahondar, transitar un nuevo camino, pero un camino sumamente llamativo, y es que se está mencionando acá a un hombre de pecado, hijo de perdición. Más adelante va a hablar del misterio de la iniquidad. Fue tan importante el efecto de esta porción en la carta de Pablo a los tesalonicenses que los padres de la iglesia tomaron eco de esta porción. Esto prueba entonces que la carta era muy antigua. Es el caso de San Justino, muerto en el año 165, cuando él escribe el diálogo con Trifón, antes de morir. Tanto en el capítulo 32, él habla del hombre de pecado, y en el capítulo 110
del hombre de la apostasía, es la forma en cómo él lo define. Lo mismo también lo va a hacer Ireneo en su libro Contra las herejías, en el 5º libro, capítulo 25, cita textualmente esta porción que estamos leyendo acá. Y estamos hablando poco después de Justino, fines del siglo II. Entonces, estos autores y otros más tomaron muy seriamente la aparición de este individuo al que hoy conocemos como anticristo. Algunas características importantes. Primeramente, se le llama hombre de pecado. Este es un tema sumamente revelador. Por hombre de pecado, la palabra original en griego significa hombre de la ilegalidad, el hombre transgresor de la ley, el hombre ilegal que comete ilegalidades o transgresiones de la ley. Por lo tanto, el individuo que apareciera, y leamos otra vez la descripción, que aparece en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, siendo objeto de culto, o sea, debía ser una persona que atraería la atención de los creyentes, lógicamente por engaño. Y los creyentes serían seducidos por este individuo, por este hombre de pecado. Vamos a invitar a que leamos otra vez el texto, es sumamente importante, por esto que vamos a gastar un tiempo para examinar a fondo tanto el contenido como también a quién podría referir esta profecía del apóstol Pablo. En tan temprano tiempo, apenas 20 años después del martirio de Jesús, Pablo estaba escribiendo esta sentencia. Leamos otra vez entonces la segunda carta, el capítulo 2, desde el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús, nadie crea que ya está es inminente, sin que antes venga la apostasía, la caída, el abandono, y se manifieste el hombre de pecado, el hombre, en griego dice anomía, anomía es transgresión de la ley, el hombre que defiende la transgresión de la ley, el hijo de perdición, el cual, y ahora describe, se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En otras palabras, es alguien que se va a oponer absolutamente al plan salvífico de Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hacemos algunas preguntas y reflexiones a la vez. Esta gran apostasía que debía ocurrir, debía ser llevada a cabo por alguien, pero la pregunta que hacemos ahora es: ¿alguien ajeno al cristianismo o alguien de dentro de las filas del cristianismo? Porque si fuera ajeno, digamos, alguien que fuera de los cultos orientales, hoy modernamente cuando hablamos de budismo, confucianismo, etc., y que entonces engañara al cristianismo, ¿tendría sentido? ¿O no sería más bien alguien de adentro de las filas que entonces gestara semejante gran apostasía, pero que se la detecta a tiempo, diciendo que es un hombre que transgrede la ley, que quiere culto para sí, porque se sienta en el templo del Señor, es decir, el pueblo de Dios, se hace pasar por Dios y ataca todo lo que es objeto de culto y aún ataca a Dios? Es en esencia lo que se nos está diciendo. Miremos cómo Pablo lo advierte unos 6 años más adelante, cuando en el tercer viaje misionero, queriendo ya regresar a Jerusalén y donde lo toman preso, recordemos, él dirige una alocución desde Mileto a los cristianos efesios y los hace llamar. En Hechos capítulo 20, ahí se narra el encuentro de Pablo en Mileto con los líderes cristianos de Éfeso. Y una frase que el apóstol Pablo dice allí, que es la que nos va a interesar. Hechos 20, versículo 29 y 30. Leemos así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vemos entonces la posibilidad de que del mismo seno de la fe cristiana surgieran los líderes que arrastraran a otros
a un camino de traición, de apostasía. Cuando se nos dice el hombre que transgrede la ley, que va en contra del cumplimiento de la ley, ya Jesús lo había anticipado, por si este anticristo trae entonces algún mensaje donde produzca milagros o alguna forma de atraer a la gente. Vamos a buscar en Mateo capítulo 7. Vuelve a aparecer la palabra transgresión de la ley, pero miremos el contexto que aquí se nos da. Mateo capítulo 7, desde el versículo 21. 7:21. Dice allí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Notemos que esta gente, al hacer tal operación, logran ganar la aceptación, la buena voluntad de quienes son sus acólitos, sus seguidores, y entonces ellos sienten que han sido líderes de una iglesia que está extraviada, porque asegura esta gente: hemos hecho milagros en tu nombre, hemos expulsado demonios en tu nombre. Y entonces Jesús les responde, y en la respuesta aparece la palabra más importante. Miramos el siguiente versículo. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de... Y la palabra maldad allí es transgresión de la ley, anomía, que es la misma palabra que se aplica para el hombre de pecado. En otras palabras, Jesús les está diciendo a esta gente: aunque hayan usado mi nombre, hayan hecho milagros, expulsando demonios y profecías, yo les digo: apártense de mí, transgresores de la ley. Por lo tanto, para el Señor es muy importante que quien se precie de ser cristiano y seguidor de su mandamiento, de su camino, también sea obediente a la ley de Dios. Este es el caso entonces con el que se denuncia al anticristo. Volvemos otra vez a segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, para ver más detalles. Estamos describiendo y a la vez queremos ver si podemos aventurar el cumplimiento de esta profecía. Bien, estamos entonces en la segunda carta, capítulo 2, seguimos ahora con el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esto muestra que no era nuevo para el apóstol Pablo, él ya se los había enseñado, pero aparentemente no lo recordaban. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. En verdad allí la palabra en griego está en masculino. Vosotros sabéis quién lo detiene, el que lo detiene. Es un poder o una persona que está deteniendo allí la aparición de ese anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y nuevamente la palabra iniquidad aquí es la palabra transgresión de la ley. Notemos la importancia que Pablo le está dando aquí en dos ocasiones, al hablar de la transgresión de la ley como el objeto que persigue este poder enemigo y que lógicamente Dios ahora desenmascara. Es el hombre transgresor de la ley y también un misterio. Esto es la transgresión de la ley. Hay un misterio de alguien que lleva adelante una transgresión. Miremos más. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Otra vez, ya por tercera vez, ahora aparece el sustantivo anomos, que significa transgresor de la ley. Por lo tanto, el anticristo por excelencia es el gran transgresor. Ahora queremos ver, ¿transgresor de qué? Vamos a examinar. Con estas pistas queremos ver a dónde Pablo estaba apuntando con esta profecía de la aparición del anticristo antes de la segunda venida. Y entonces dice a continuación: se manifestará aquel inicuo o transgresor, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Si tanto la buscaban, Dios no se los impide, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, amigos, ahora nos toca descifrar a dónde está apuntando el apóstol Pablo. En primer lugar, recordemos que para interpretar las profecías en particular, y esta es una, está hablando de la venida de Cristo y de la aparición de un gran transgresor o anticristo que aparecería antes con tal sutileza y tal poder que engañaría a mucha gente, porque se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, oponiéndose a todo lo que es objeto de culto, el gran transgresor, y sin embargo, mucha gente, pues, por el engaño, lo seguiría o lo atacarían. Bien, vamos a mirar primeramente, para entender esta profecía, un principio que es importante para establecer el estudio de las profecías, y es el enfoque profético o escuela de interpretación. En verdad, cuando se habla de profecías, los estudiosos, pues, ellos siguen distinta escuela. En verdad hay 4 que son las básicas principales: lo que se llama el enfoque preterista o escuela preterista, el enfoque futurista o escuela futurista, el enfoque historicista o escuela historicista y el enfoque ideal o escuela idealista. ¿De qué trata ello? En el caso del enfoque preterista, se supone que este poder quedó en el pasado y solamente allí queda en el pasado, y por lo tanto no tiene trascendencia en el futuro. No se espera que aparezca ahora ningún anticristo. Esa es la escuela preterista. Supone que se cumplió, por ejemplo, con Nerón, ¿sí? La escuela futurista, por el contrario, va exactamente al revés. Supone que todo esto tiene que cumplirse en el futuro. De hecho, tiene que ir hacia el futuro, porque la venida de Cristo no llegó y por lo tanto la apostasía le precede. Solo que en el caso de la escuela futurista no toma interés en los eventos que están ocurriendo durante el tiempo en que se escribe el texto, porque su visión se apunta hacia el futuro. En el caso de la escuela historicista, más bien toma el escrito que Pablo está escribiendo, año 51, y de ahí en más, a través de la historia, va viendo el desarrollo, en este caso, de este poder que estaba siendo detenido, hasta que finalmente es suelto y hace su operación hasta que Jesús viene y lo quita del medio. Esto es la escuela historicista a lo largo del tiempo, de la historia. Y la escuela ideal o idealista es aquella que concibe que hay que sacar principios morales del texto sin importar tiempo ni geografía. Creemos que el punto más ajustado es el punto de vista histórico o historicista, que efectivamente muestra a Pablo escribiendo en ese año que había poderes que estaban ya caminando, alguien lo estaba deteniendo, pero que en algún momento saldría este gran transgresor de la ley, pero que luego de llevarse mucha gente, Jesús mismo lo destruiría. Para probar que se trata de un poder cristiano, reitero, no de religiones orientales, sino que del mismo seno, miremos el texto, la advertencia que Pablo va a dar poco tiempo después, también aproximadamente unos 6 años más tarde, cuando escribe su carta desde Éfeso, escribe a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, veremos cómo el apóstol Pablo describe a Satanás como muy interesado en producir los engaños. Y acá aparece, pero no imitando engaños orientales o de algunas religiones mistéricas, sino directamente tomando el lugar del cristianismo. Lo dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante. Porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No dice apóstoles de Buda o alguna otra religión, de Cristo, porque le interesa el cristianismo a Satanás. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, por lo tanto, tiene que ser un poder cristiano. El poder cristiano que más ha llenado el cumplimiento de esta profecía, que a lo largo de los siglos se mantuvo como tal, reconocemos, este servidor reconoce, es el sistema papal. Creemos que ello es lo que cumple acabadamente la profecía de Segunda de Tesalonicenses, y en un momento más vamos a probarlo con un documento provisto por la misma iglesia papal. Pero antes leemos el texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Recordemos que desde el versículo 4 en adelante, recordemos que sumamente esta porción de escritura, porque es la base de la fe del primer siglo y a lo largo de los siglos hasta la venida de Cristo. Por lo tanto, los cristianos deberían estar muy atentos a esta gran revelación que Pablo va a dar en esta segunda carta a los tesalonicenses. Leemos pues entonces, segunda capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quisiera, amigos, leerles el siguiente documento que miramos a continuación, y es extraído del Catecismo de la Iglesia Católica. Es la definición de anticristo. Creemos que es lo más ajustado, lo más real, lo más contundente que se haya escrito definiendo lo que es el anticristo. Se recomienda esta porción en particular, que es el párrafo 675, que podemos mirar al pie del Catecismo de la Iglesia Católica, y el énfasis ha sido agregado por este servidor. Miremos la definición de anticristo de este hombre de la transgresión que hemos leído del apóstol Pablo. Dice así: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y ahí se dan los numerosos versículos. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra revelará el misterio de iniquidad o el misterio de la transgresión de la ley. Recordemos que la palabra iniquidad allí en griego, anomía, significa transgresión de la ley. Bajo la forma de, y ahí describe, en rojo va a ser lo sustancial, en qué consiste la obra de este transgresor con mayúscula, de este hijo de perdición, es otra expresión que se utiliza, o misterio de iniquidad. Bajo la forma de una impostura religiosa o engaño religioso que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre, y uno se preguntaría, ¿quién será ese hombre? La lectura le dice quién es. Se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Se define quién es el anticristo, quién es pues allí una impostura, o sea, un gran engaño religioso que trae una solución, estoy leyendo allí nuevamente lo que está en rojo, una solución aparente a los problemas, y cuando hablamos de aparente, trata de todos los problemas que tenemos aquí en la tierra, pero van a ser aparentes hasta que el Señor Jesús no aparezca y Él cambie todo el sistema de cosas que tenemos actualmente en la segunda venida. Pero hay un costo que pagar para aceptar entonces a este anticristo, y es que dice la apostasía, el abandonar la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, que es un pseudo-mesianismo, es decir, un individuo. Y pues desde aquí, aunque puede costar a algunos escuchar, o a algunos ofenderse, pero lo decimos suavemente, pero con firmeza. Ese hombre es el sistema papal. ¿Por qué? Se glorifica a sí mismo, dice el texto, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías, de allí la palabra
vicario de Cristo, anticristo, venido en la carne. Queridos amigos, queríamos compartirles este estudio de la carta de Pablo. Solamente vamos a concluir mirando la última parte del capítulo 3 y el consejo que Pablo les dio a estos amigos tesalónicos que no cayeran en la holganza. Vamos a abrir entonces el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Miramos el versículo 6 en adelante. Miremos allí. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para imitar. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos, y este es el punto allí, que es el reporte que se está escuchando, por lo cual se justifica esta segunda carta que Pablo envía por mano de Timoteo. Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente y coman así su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Así pues, Pablo con ello trata de animar a los creyentes de Tesalónica que vivan ordenadamente, teniendo ya más información de cómo sería la venida de Cristo, con una apostasía que le precedería, un gran engaño, al que apropiadamente se le llama anticristo, que sería tan grande su aparición, su engaño, cuánta gente lo seguiría, pero que el Señor Jesús aparecería para destruir ese poder y también a aquellos que lo siguieran. Queridos amigos, queremos agradecerles porque nos han acompañado. Gracias por escuchar las exposiciones de estas cartas de Pablo. Así continuaremos con las siguientes, las cartas a los Corintios, a Romanos y las demás, hasta abordar las cartas del Nuevo Testamento durante el primer siglo de la era cristiana. Recordemos que si queremos escuchar o mirar las exposiciones, tenemos la página allí donde las podemos repasar, y por lo pronto estamos así en contacto hasta vernos en la siguiente emisión. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.